Hola amigos. Cuando ayer decía al final del video que algunos políticos de la OTAN tienen la cara más dura que el cemento armado, creo que me equivoqué, ya que no es más dura que el cemento armado, es lo siguiente. Toda la plana mayor de la Unión Europea ha desfilado por Pekín para el besamanos a Xi Jinping, pero no creáis que han ido con humildad a que el líder chino les saque las castañas del fuego. Han ido, con prepotencia y amenazando a China por si se le ocurre ayudar a Putin. Se comportaron como un elefante en una cacharrería, y han salido ridiculizados por Xi Jinping. Macron incluso llegó a romper el protocolo, algo muy importante en estos acontecimientos, y en su verborrea barata, durante la conferencia de prensa, Emmanuel Macron habló casi el doble de tiempo que su anfitrión Xi Jinping. Que al decir de los presentes, de vez en cuando sí, miraba con impaciencia y suspiraba profundamente. Y luego en un acto que no tiene calificativos, llegó a soltar que nadie puede desplegar armas nucleares en el extranjero. Sí, habéis oído bien. Eso dijo Emmanuel Macron en una desvergonzada referencia a las armas nucleares que Rusia ha llevado a Ucrania. Esto solo demuestra hasta qué punto los pseudopolíticos de la OTAN han perdido la vergüenza, porque alguien en su sano juicio, por lo menos, por respeto a su anfitrión y aunque solo fuese con la boca pequeña, tendría que haber añadido, que en esa afirmación se incluyera a Estados Unidos que tiene repartidas bombas atómicas por media Europa y Turquía, en las fronteras de Rusia. Yo francamente, me rindo ante tanta insolvencia intelectual, y ante tanta hipocresía. Solo se les puede tratar como lo que son. Y la conclusión de todo esto, es que Macron y von der Leyen, fueron humillados en Pekín. En este contexto, el presidente galo ha indicado que las armas nucleares deben quedar completamente excluidas del conflicto en Ucrania. En ningún caso se pueden desplegar armas nucleares fuera del territorio de una potencia nuclear, especialmente en Europa, ha aseverado Macron, al señalar que la decisión de Rusia de desplegar armas nucleares en Bielorrusia es incompatible con las obligaciones de Moscú en virtud del derecho internacional. Yo no puedo con esto, es superior a mí, menuda cara. Por su parte el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, ha declarado que Estados Unidos y la OTAN deberían admitir su culpabilidad en el conflicto de Ucrania. Estados Unidos y la OTAN deben reconocer su papel en la creación del conflicto en Ucrania. Así lo afirmó la representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning. Según ella, China siempre ha tomado una posición objetiva y justa sobre la crisis de Ucrania y cuenta con el apoyo de la mayoría de los países de la comunidad internacional. Como señaló Mao Ning, Pekín está haciendo todo lo posible para encontrar una solución para resolver el conflicto en Ucrania, y la justicia prevalecerá en la historia. En cuanto a la responsabilidad sobre el tema de Ucrania, creo que los Estados Unidos y los bloques militares como la OTAN deberían asumir la responsabilidad. La OTAN no tiene derecho a criticar a China, o presionarla, dijo Mao Ning. Se cree que Emmanuel Macron llegó a China en compañía de la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, porque ella realiza las funciones de un supervisor de los Estados Unidos vigilando al presidente de Francia. Ya que Washington teme que Macron pueda hacer concesiones en las negociaciones con el presidente chino, y el trabajo de Ursula von der Leyen es evitar que esto suceda. Como sugieren los medios de comunicación occidentales, el presidente de Francia y la jefa de la Comisión Europea quieren disuadir a Pekín de cooperar con Moscú. En particular, Washington y Bruselas temen que la República Popular China comience a suministrar armas a Rusia. Y a Estados Unidos no se le ocurre una cosa mejor, que era provocar a China, porque después de que China envió un portaaviones a las costas de Taiwán, Estados Unidos dio un paso similar. Y el portaaviones estadounidense USS Nimitz se encuentra actualmente a 400 millas de Taiwán, en la misma zona que se encuentra ahora el portaaviones chino Shandong, cuya salida fue anunciada la víspera por el Departamento de Seguridad Marítima de la provincia oriental china de Fujian. Según explicaron en el departamento, el motivo del inicio de las patrullas de las partes central y norte del estrecho de Taiwán de la Armada China fue la reunión del presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Kevin McCarthy, con la jefe de la administración de Taiwán, Tsai Ing-wen.
Llama la atención que las autoridades taiwanesas no vinculen la aproximación de un portaaviones estadounidense a la costa de la isla, con el inicio del patrullaje del estrecho de Taiwán por parte de un barco chino. No podemos decir si vino aquí para esto, pero terminó en este lugar y en estas circunstancias, por lo que ahora todo está interconectado, dijo el ministro de Defensa de Taiwán, Qiu Guozhen. Hizo hincapié en que el portaaviones Shandong de la Armada China se encuentra actualmente a unas 200 millas náuticas al este del punto más al sur de Taiwán. Al mismo tiempo, aún no se han registrado despegues de aeronaves desde su cubierta. China ha expresado repetidamente su preocupación por las frecuentes reuniones de funcionarios taiwaneses con funcionarios estadounidenses. En cuanto a la guerra de las galaxias que se está desatando, todo está tomando un giro peligroso en la escala cósmica en el desarrollo de los acontecimientos ucranianos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia anunció los intentos de Kiev de influir en los satélites de comunicaciones civiles. Sobre si esto conduciría a la transferencia del conflicto al espacio, el analista militar Alexei Leonkov anunció los intentos de Starlink de Elon Musk de eliminar los satélites de comunicaciones de Rusia. Según el jefe del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, Sergei Shoigu, más de 500 satélites estadounidenses y de la OTAN operan en interés de Kiev. Rusia tiene 150. Las naves espaciales civiles ahora se utilizan activamente para realizar tareas militares, lo cual es una grave violación del derecho internacional, y Rusia se reserva el derecho de responder en consecuencia. Y digo yo, que una empresa civil se haga tan poderosa y se involucre en la creación de armas espaciales poderosas y que nadie sabemos si incluso puede despoder Elon Musk de lo que le salga en la gaita, incluidas las nucleares, y sin control. No es más que un signo de la decadencia absoluta del capitalismo, que ya es incapaz de controlar absolutamente nada en sus sociedades. Y dejan a la humanidad en las manos del primer loco multimillonario al estilo de los cómics de las películas de superhéroes que tanto les gusta a los estadounidenses. Las naves espaciales de Starlink, con 4 antenas emisoras operan en el rango milimétrico para la transmisión de datos 5G. La guerra electrónica también funciona en este rango. Y si configura correctamente las señales de satélite, puede crear un haz, no de información, sino como un complejo de guerra electrónica. Según el analista militar Alexei Leonkov, Rusia ha advertido de antemano que si los satélites civiles se utilizan con fines militares, entonces Rusia tiene el derecho a influir en ellos, explicó Leonkov. Con base en los datos de los especialistas en guerra electrónica, el analista sugirió que intentaron usar Starlink contra los satélites de comunicaciones rusos. En total, se utilizaron más de 3.000 dispositivos en tierra. Leonkov dijo que Rusia puede influir en los dispositivos de otras personas desde la tierra. Rusia cuenta con equipos que dan una señal más potente y es capaz de desactivar los satélites, como por ejemplo el sistema antisatélites Tirada-S. El 27 de octubre de 2018, Rusia aprobó el asesino de satélites, Tirada-2F, capaz de dejar fuera de juego a los satélites desde tierra y sobre el cual el Estado mantiene un estricto secreto. El sistema Tirada-2F se ha puesto a prueba y luego una comisión estatal ha expuesto sus recomendaciones, informó en su momento del periódico ruso Rossiyskaya Gazeta. Del sistema se supo por primera vez el 30 de noviembre de 2017, de boca del subdirector del Instituto Central de Investigación y Ciencia número 46, Oleg Achasov, quien reveló que Rusia estaba trabajando en el desarrollo de un arma de neutralización de satélites. En enero de 2018, una fuente de la defensa rusa reveló a la prensa que estaba previsto que el ejército recibiese sistemas capaces de inutilizar los satélites del enemigo. El arma, dijo, había recibido el nombre de Tirada-2 y se estaba trabajando en ella desde 2001. El sistema utilizaría ondas radioelectrónicas desde tierra, añadió. Tirada-2 volvió a salir a colación en agosto durante el foro Armia 2018, cuando el Ministerio de Defensa de Rusia firmó un contrato por la entrega de un sistema de neutralización de satélites llamado Tirada-2.3, y que según el Ministerio ruso, antes de que acabara 2018 ya comenzarían las entregas al ejército. Y en julio de 2021,
el sistema de guerra electrónica ruso Tirada 2, ya atacó un satélite de la OTAN, según se informó en su momento un satélite Sentinel-1, perteneciente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Fracasó en su operación de espionaje en la región de Rostov-on-Don, en el suroeste del país euroasiático, después de que los sistemas de guerra electrónica rusos atacaran con éxito el objeto artificial. Sentinel-1, conocido no solo como un satélite civil para la detección remota, sino también como un vehículo de reconocimiento militar, intentó entrar en la zona el 22 de julio de 2021. Tal y como indicó el sistema de alerta de emergencias de Estados Unidos. No obstante, ocurrieron problemas en el funcionamiento de sus sistemas, al parecer, por la interferencia radioelectrónica de una fuente poderosa. El satélite de reconocimiento Sentinel-1 fue objetivo de ataques similares los días anteriores, el 10 y 16 de junio, lo que indica que el proceso de movilidad al que está expuesto el satélite revela un propósito determinado. Los expertos indican que los sistemas de guerra electrónica Tirada 2 podrían haber sido utilizados para atacar el satélite de la OTAN. Y eso nos lleva a la guerra actual. Si Rusia toma represalias y se empiezan a derribar o inutilizar satélites de comunicación, tanto civiles como militares, esa será la señal de que la guerra estará escalando a nuclear. Y ya en los frentes de guerra, se ha dado un paso más, ya que Israel con el asalto a la mezquita de Al-Aqsa, ha provocado la respuesta palestina y al menos 120 cohetes fueron lanzados desde el sur del Líbano el jueves por la tarde. Todavía no se sabe quién está detrás del ataque, pero los ataques con cohetes se produjeron pocas horas después de que el grupo libanés Hezbollah dijera que apoyaría todas las medidas que los grupos palestinos pudieran tomar contra Israel tras los enfrentamientos en el Mosque del Templo de Jerusalén. Esto a su vez ha provocado una vez más un nuevo bombardeo contra la Franja de Gaza y contra el Líbano, ya que militares israelíes lanzaron en la madrugada de este viernes un ataque aéreo contra el Líbano, informan las fuerzas de defensa de Israel. El bombardeo se inició unas horas después de que Israel realizara un ataque masivo contra la Franja de Gaza, en respuesta al lanzamiento de decenas de cohetes desde el sur del Líbano hacia el territorio israelí el jueves. Dicen que la resistencia libanesa dispone de 150.000 misiles y 5.000 drones. Esto es todo amigos, reciban un saludo.